Continuando con el curso, esta semana vamos a revisar el procedimiento para el diseño de un aula iconográfica. Las imágenes de todo tipo se han constituido en un elemento primordial como herramientas educativas, desde los dibujos utilizados por los maestros en sus cátedras hasta los gráficos explicativos en los textos académicos. La iconografía facilitó los procesos de aprendizaje desde tiempos muy remotos, dado que, al no poder observar o experimentar algo en la realidad del momento de aprendizaje, varias acciones o elementos eran reemplazados por imágenes o símbolos que poco a poco fueron generando una concepción específica que dio origen a los iconos representativos en varias áreas del conocimiento. Los iconos no reemplazan las experiencias, sino que las traen a la memoria de los estudiantes como experiencias previas gracias a las ideas grabadas en sus mentes. Y cuando esas experiencias previas no existían, se motiva a la investigación para adquirirlas, viviendo así los primeros pasos de la construcción individual del conocimiento basado en la iconografía. La inclusión de la tecnología en la educación y directamente en los procesos de aprendizaje añadió potencialidad al uso de la iconografía, no solo en los programas informativos o en los signos de discusión de procesos tecnológicos, sino también en el ámbito del aprendizaje, surgiendo así su uso en las aulas virtuales. Vamos a hablar ahora de lo que son los signos. Un signo es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos a través de un mensaje subjetivo. Un mismo signo puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que lo estemos usando. Por ejemplo, una manzana en el ámbito religioso se asocia con el pecado original, mientras que en el ámbito político lo asociamos con la corrupción, la manzana dañada, por ejemplo. Y en el ámbito tecnológico lo asociamos a una marca. Existen tres tipos de signos que muchas veces se usan como sinónimos. Tenemos el primero, que es el icono, que tiene una relación de semejanza con el objeto que queremos representar, como vemos acá en la primera imagen. Tenemos también el índice, que no se asemeja, pero que refleja un concepto o evento. Por ejemplo, si vemos el cielo con relámpagos, podemos asumir que habrá una tormenta. Y por último, tenemos el símbolo, que no representa el objeto o concepto, pero que se ha asumido por convención su significación. Las ideas de iconos, índices y símbolos pueden llevar a confundirlos, pero en las aulas iconográficas, todos estos signos se convierten en imágenes capaces de generar interpretación iconológica y por tanto pueden ser usados en una estructura iconográfica. En el aula les coloqué un video para que entiendan bien la diferencia entre estos tres tipos de signos. Profundicemos un poco más sobre el icono. El término proviene del griego eikon, que significa literalmente imagen. Luego derivó en el vocablo ruso icona, que se transformó en el francés icon y finalmente se convirtió en icono o icono. Los dos son aceptados en la lengua castellana. Se define como una representación gráfica, un dibujo o un esquema que a través de su significado, representación o por analogía, sustituye a un cierto objeto. El icono es funcional cuando la imagen abstraída se muestra de un modo que pueda ser entendida por todos como parte de la expresión del concepto universal que quiere representar. Pueden tener una referencia metafórica, es decir, que no es la representación de una imagen, sino de un concepto o significado de la imagen. Cuando utilizamos los iconos con fines educativos, podemos tomar ventaja de algunos símbolos universalmente reconocidos, ya que te ayudarán a transmitir significados de forma rápida y eficiente, como es el caso de la casita para el inicio, la lupa para buscar, el sobre para el envío de correo, la mano con el dedo hacia arriba o hacia abajo para mostrar aprobación o desaprobación, entre otros. Vamos a hablar de la iconología y de la iconografía, que se corresponden a dos ramas de la historia del arte. Iconología es la disciplina que se encarga de descifrar e interpretar el significado de las imágenes, es decir, la comprensión de estas
como hechos que se relacionan con situaciones y ambientes históricos, donde dichas imágenes cumplen una función cultural concreta, o lo que es lo mismo, estudia el contexto. Mientras que la iconografía es la disciplina que se encarga del estudio, la descripción, el análisis y la clasificación de las imágenes sobre personajes, temas o tradiciones. Es decir, que se encarga del conocimiento de las fuentes. Vamos a hablar ahora de la anatomía del icono. Esto se refiere al conjunto de propiedades que tienen los iconos, tales como interpretación, perspectiva, luz y contraste, relación geométrica, descripción, lenguaje icónico, tiempo y límites. Con relación a la interpretación, el icono no tiene en cuenta las distancias, el lugar, ya sea interior o exterior, las dimensiones de los elementos son independientes de la arquitectura, estructura o del fondo donde se encuentran construidos. La intención no es reflejar la realidad física, sino la duplicación digital de un elemento físico y la concepción virtual de una idea real. La perspectiva que se emplea en la composición iconográfica es propia de la misma y recibe el nombre de perspectiva inversa. En los iconos, no solamente la perspectiva no es lineal, sino que el punto de fuga interpretativa se encuentra en el exterior delantero, es decir, confluye en el mismo observador del icono. El tamaño del icono no permite detalles de gran escala, pero pequeños detalles pueden ser interpretados con impresiones reales de efectos digitales. Dentro del aula, el icono debe mostrar estabilidad y destacarse por su diseño exclusivo. En el icono no existe ningún foco de luz exterior. La luz es irradiada por el mismo objeto que compone el icono, de dentro hacia afuera. El uso de los diferentes matices de colores es indispensable para que el icono tenga o no la iluminación adecuada para lo que se desea comunicar. En el caso de las aulas iconográficas, el icono debe iluminar su espacio, generando el contraste adecuado con el espacio donde éste será ubicado. El contraste variará de acuerdo a la prioridad o importancia del icono con relación a los demás. Con relación al tiempo, no es propio de los iconos establecer relaciones espaciotemporales, como si los objetos tuvieran vida o no. Sus elementos no están sujetos a cambios por el tiempo, simplemente existen visualmente en un espacio o en un momento determinado dentro de un esquema previamente planificado. El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüística como visual. Se habla de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Por realidad se entiende la realidad visual, considerada en sus elementos más fácilmente apreciables como los colores, las formas, las texturas, entre otros. Cuando se habla de las imágenes, lo que varía con respecto a otros modelos de representación como la acústica, sensorial o lingüística, no es la relación que puede guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar o traducir esa realidad. Los límites del icono dependen exclusivamente de la familia de set a la cual pertenece y las dimensiones de visualización final que poseerá. Un icono puede ser diseñado en una dimensión gigantesca, pero sus límites reales no están basados en las dimensiones de su creación, sino en la usabilidad efectiva de su aplicación. En el caso exclusivo de las aulas virtuales, el icono tiene un tamaño específico, de acuerdo a la imagen corporativa del aula, y es en esa dimensión donde se establecen sus límites. Veamos ahora la relación geométrica. A pesar de que el icono no tiene reglas de diseño en su creación, normalmente su esquema visual se basa en figuras geométricas de cualquier índole. La relación del icono al momento de su construcción no se basa solo en el espacio geométrico en el que tenga su base, sino a la estructura del aula donde será insertado. Esta estructura puede no tener una relación geométrica, por lo tanto es recomendable que dicha relación, es decir, la estructura del aula y la base del icono, sean directamente proporcionales.
A mayor estructura, mayor alcance geométrico. Así, espacios pequeños tendrían iconos con menos relación geométrica y a espacios más grandes los iconos tendrán tantos lados como desee el autor, desde triangulares hasta circulares. Finalmente, hablaremos de la descripción. La imagen del icono debe ser completada por una breve descripción, no la de la interpretación que puede tener el usuario, sino de la acción o destino del enlace al cual hace referencia. Muchos diseñadores encuentran esta característica contradictoria con el concepto mismo del icono y otros la consideran redundante con el gráfico representativo. Sin embargo, en el área educativa virtual, la descripción es indispensable para forzar la experiencia de orden y coordinación de acciones dentro del aula por parte del estudiante. Vamos a hablar ahora de las aulas iconográficas. Aunque su construcción es un proceso iconográfico, es pensado desde el punto de vista de la iconología, interpretando la forma en que el estudiante observará y entenderá los iconos en la estructura de un entorno virtual de aprendizaje. En la figura se presenta una original aula iconográfica basada en una biblioteca. Fíjense que cada uno de los elementos que componen los bloques de inicio, académicos y cierre están enlazados a través de libros, que serían los iconos. Se mantiene la armonía y la descripción de cada sección se presenta en el título de los libros.